Bien, pues sigamos y si alguien quiere interrumpirme, pues que me interrumpa y ya está. Ya que hoy somos pocos. Y nosotros estábamos con el pecado y lo que habíamos visto es que el pecado afectaba a las relaciones de las personas con otras personas, con la creación y naturalmente con Dios. Todo había cambiado a partir de la caída. Y lo que habíamos visto también es que heredábamos la naturaleza de Adán, es decir, nacíamos todos con pecado. Y además éramos herederos de la culpa de Adán. Y esto nos podría parecer una injusticia, pero esto también indica que también podemos tener o acogernos a la justicia de Cristo. Así que vamos a empezar viendo Romanos capítulo 5, versículo 19, que forma parte de un texto que leímos el otro día, pero hoy leemos solo Romanos capítulo 5, versículo 19. Y aquí escribe Pablo: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, y este hombre es Adán, así también por la obediencia de uno, que es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y si nosotros vamos un poco más adelante a 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 22, podemos leer: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, yo creo que estos versículos lo explica claramente. Y si nosotros, de alguna manera, quisiéramos decir, nosotros no somos responsables del pecado de Adán, pues sería muy difícil justificar que la justicia de Dios, de Cristo, se nos pueda imputar a nosotros. Cristo y Jesús representan a la humanidad entera. Y si el pecado se transmite a través de Adán, pues a través de Cristo nosotros tenemos esa justicia que no nos pertenece, pero que la tenemos gracias a la obra de Cristo. Y esto nos indica que Adán y Eva, como representantes nuestros, sus acciones pues tienen efecto respecto a toda la humanidad. Y bueno, de esto yo creo que habrá otras teorías, habrá quien piense otra cosa, pero yo creo que esta es la teoría, que se ajusta más a lo que dice la Biblia. Bueno, y la cuestión es que si nosotros una vez, además de esto, es evidente que el pecado de Adán lo hereda todo el mundo. Sin embargo, la justicia de Cristo no la hereda todo el mundo o no se transfiere a todo el mundo, sino solamente a los creyentes, a aquellos que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador. Y esto hace que un creyente se convierta en una persona diferente. Esto nos lleva al libro de Juan, capítulo 3, cuando está Cristo con Nicodemo y Cristo le dice que tiene que nacer de nuevo. Eso tiene que ver más con el Espíritu Santo. Lo cierto es que lo que nos indica ese pasaje es que el creyente, o digamos, la persona, una vez que acepta a Cristo, se convierte en una persona diferente. Y eso se ve ahí en Juan. Pero después, en las cartas, Pablo habla del viejo hombre y del nuevo hombre. Porque lo que queremos ver hoy es en qué medida afecta el ser creyente al pecado, o qué relación hay entre el creyente y el pecado. ¿Existe la misma relación entre el creyente y el pecado que entre el incrédulo y el pecado? Pablo, al referirse a los creyentes, hace referencia al viejo hombre y al nuevo hombre. Y de esto no hay muchos textos en la Biblia, pero tenemos dos, uno en Efesios y otro en Colosenses, que vamos a ver
ahora mismo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Capítulo 4, versículos 22, 23 y 24. Y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y después en Colosenses, que está un poco más adelante, Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, aquí nos habla del viejo hombre y del nuevo hombre. Pero ese viejo hombre y ese nuevo hombre es una misma persona, que en un momento tiene la naturaleza de Adán y a partir de otro momento, es decir, a partir del momento en el que alcanza la salvación, se convierte en alguien diferente. Exteriormente no varía, es el mismo. Si se mira al espejo no verá diferencias. Sin embargo, algo ha ocurrido dentro de esa persona que lo convierte en alguien diferente. Y eso le permite enfrentarse de una manera distinta al pecado. Porque desde ese momento los cristianos deben vivir a la luz de la nueva realidad, es decir, a la luz de la realidad del creyente. Son creyentes, son hijos de Dios. Y si vamos aquí a Colosenses otra vez, que era Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10, aquí dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo. Es decir, estos versículos dan por hecho que en el momento de la conversión esa persona adquiere una naturaleza nueva. No se trata de un mandato o de una orden o de algo que tenemos que hacer nosotros, sino que es algo que se hace en el momento en el que la persona acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador. Lo que ocurre es lo que se ve en el capítulo 3, o de lo que habla Cristo en el capítulo 3, que es el nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios viene a morar en el creyente. Entonces, esa persona es una persona diferente. En muchas ocasiones, cuando se habla del viejo hombre, del nuevo hombre, también se habla de la vieja naturaleza, que es la de Adán, y la nueva naturaleza, que es la de Cristo, claro. Y si nosotros vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos encontramos con un versículo muy conocido, que a lo mejor alguno puede decir de memoria ahora mismo. Eso es. Pero, eso es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto no es algo que hagamos nosotros, sino que es algo que nos viene dado por el hecho de ser creyentes. En el momento de aceptar a Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos convertimos en una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si nosotros recordamos Juan capítulo 1, versículo 13, dice que somos engendrados, no de voluntad humana, sino somos engendrados de Dios, ¿no? Entonces, el creyente, una vez que acepta a Cristo, es una criatura nueva, engendrado por Dios. Exteriormente seguimos siendo el mismo, no hay cambio ninguno, pero somos diferentes y eso nos permite tener una relación con el pecado diferente. Seguiremos pecando, pero podemos enfrentarnos al pecado por el Espíritu Santo que está en nosotros.
Y aunque hay otros versículos quizá más claros, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, Gálatas capítulo 5, versículo 16, leemos: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y este sí es un mandato que nos da Pablo a los creyentes, y es un mandato que podemos cumplir. Andar en la carne es andar en la naturaleza vieja, en la naturaleza de Adán. Andar en el Espíritu es andar en la naturaleza nueva, la del creyente, la de Cristo. Ese sí es un mandato, y es un mandato que podemos cumplir porque tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Así que el resumen de todo esto es, el creyente puede enfrentarse al pecado de una manera diferente a como lo hace un incrédulo. Y si alguien quiere decir algo en este momento, pues bien. Y si no... Hay una cosa bien importante que yo lo he notado en mí mismo. Cuando una persona se salva a una edad, como yo fui a los 25 años, no es que cuando uno nace y es pequeño es un santito tampoco, pero no. pareciera que es más impactante. Pareciera que cuando yo fui salvo me sentí muy avergonzado, me sentí, pero que había pisado fondo. Ahora, en el caso de un niño, o sea, que tiene uso de razón, un jovencito que aceptaba al Señor, es interesante ver cuál sería su reacción, porque un niño, claro, sabe que ha hecho mal, sabe que ha mentido, y no estoy justificando el pecado es el pecado, pero me parece que es mucho más impactante. Cuando eres mayor. ¿Por qué has pecado más? ¿Por qué eres más consciente del pecado? Porque voy a ver una reacción en un niño diciendo: ¡ay, qué libertad! Lo pecadora que era yo, o pecador que era yo. Sin embargo, no se justifica el pecado, porque cuando ya uno tiene uso de razón, ya sabe lo que está haciendo. Y cuando acepta al Señor se siente feliz. Por ejemplo, Pablo, que persiguió a los cristianos, que mató a los cristianos. ¿Cómo habría sido su impacto de este? Claro, pero el impacto yo creo que tiene que ver con el hecho de que cuando eres mayor has cometido pecados más graves y eres más consciente del alcance del pecado. Te das más cuenta del daño que has hecho a otros, de lo malo que has sido, y de pequeño quizá no tanto. Pero claro, los niños también pecan. Sí. Bueno, pues hay algo que suele negar mucha gente y que sin embargo yo creo que forma parte de la naturaleza humana y se llama la depravación total. Hay mucha gente que niega este hecho. ¿Qué es la depravación total? Verónica no sabe lo que es. El hombre es malo. Eso es. Desde que ha nacido. Se refiere, según nos dice John MacArthur, al alcance absoluto del pecado. Describe la corrupción y contaminación del pecado transmitido por Adán. Y hace referencia al impacto devastador que el pecado tiene en la persona. Es decir, toda la persona, todo lo que es la persona, y eso ya lo hemos visto aquí hace unas cuantas semanas, todo lo que está contaminado por el pecado. No hay nada que se salve. La depravación que ver tiene que ver con que el pecado contamina y corrompe todos los aspectos de la persona. Tiene que ver con que incapacita a la persona para agradar a Dios. Y tiene que ver con que llega al 100% de las personas, sin excepción, excepto Cristo, claro. No hay nadie que pueda decir que es diferente. Esto no quiere decir que los incrédulos actúen siempre mal, claro. Hay personas que actúan bien. Sin embargo, hay que tener cuidado con aquello que considera a Dios como algo bueno. Yo recuerdo que aquí hace ya algunos años hablamos de qué son las obras buenas y lo vimos de acuerdo a la Confesión Bautista de 1669. No sé si habéis dicho bien la fecha.
qué son actos buenos para Dios y qué son actos malos. Evidentemente es mejor hacer un acto bueno que un acto malo. Sin embargo, cuando una persona es incrédula, no existe ante Dios ningún acto que pueda ser bueno. Porque cualquier acto aparentemente bueno va a surgir de una motivación que es pecaminosa, aunque parezca lo contrario. Sin embargo, sí podemos pensar que se pueden hacer actos que sean, bueno, actos que se pueden considerar buenos, o que digamos que es mejor hacer actos buenos que actos malos, pero ante Dios esos actos no tienen valor ninguno. Si recordáis Mateo 7:11, dice: pues si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, etcétera, ¿no? Entonces, todo el mundo puede hacer obras buenas, pero aquello que nosotros consideramos como una buena obra, si se trata de un incrédulo, esa obra no será considerada como una obra buena por Dios, porque en alguna medida surge de una motivación pecaminosa. Lo primero que he dicho yo es que contamina y corrompe todos los aspectos de la persona. Y esto significa que no hay parte ninguna de nosotros que no esté influenciada por el pecado. Vosotros habréis visto, ahora creo que ya son diferentes los motores estos de los aviones, porque antes dejaban una estela cuando pasaban, ¿no? Ahora ya los ves en el cielo y ya no dejan esa marca blanca. Pero si nosotros pudiéramos trazar una estela por nuestro camino, el camino que hacemos desde el nacimiento hasta la muerte, nos daríamos cuenta de que la estela que hemos dejado es una estela de pecados, constantemente. Seguramente no hay un solo día en el que no pequemos de alguna manera. Es decir, el hombre está contaminado totalmente y todo lo que hace tiende al pecado. Y esto tiene que ver con los pensamientos, con los deseos, con los afectos, con los razonamientos y, naturalmente, con los actos. Vamos a leer Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito, capítulo, título. Tito, capítulo 1, versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y podríamos leer Efesios 4:17, un poco más atrás. Efesios 4:17, que dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo creo que siendo creyentes también andamos mucho en la vanidad de nuestra mente, pero desde luego los incrédulos constantemente andan en la vanidad de su mente. Y ahí mismo, en Efesios 4:18, que era el versículo siguiente, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto se refiere a los incrédulos. Se refiere a todos los incrédulos y se refiere a nosotros cuando éramos incrédulos también. Andábamos en la vanidad de nuestra mente y teníamos el entendimiento totalmente entenebrecido. Y estas son las personas con las que nosotros nos relacionamos todos los días. No lo olvidemos. Y el punto 2 que yo había dicho hace un momento era: incapacita el pecado, es decir, la depravación total del hombre, incapacita a la persona para agradar a Dios. Y Pablo esto lo explica en Romanos, capítulo 8. Si vais conmigo a Romanos, un poco más atrás. Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8, que dice: por cuanto los designios de la carne
y los designios de la carne son los únicos designios posibles en el incrédulo, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven en la carne son los incrédulos, y nosotros hemos sido incrédulos también. Y entonces podríamos pensar, ¿qué hay de esa gente buena? ¿Qué hay de esa gente que el mundo tiene por buena? ¿Qué hay de esa gente que se pasa la vida haciendo cosas por otros? ¿Alguien puede decir el nombre de alguien así? María Teresa de Calcuta. Muy bien, Jordi. Todo el mundo piensa en la misma. Pero bueno, es un ejemplo de una mujer que dio su vida para ir a ayudar a los pobres de la India o de donde sea, da lo mismo. Y esa mujer que ha pasado toda su vida haciendo obras que el mundo considera buenas, ¿ha hecho obras que Dios considere buenas? No, a los ojos de Dios no. No. O sea, todo lo que hace esa mujer, ante los ojos de Dios, no se puede considerar como una buena obra. Mejor hacer eso que no lo contrario, ir matando gente, claro. Pero si esta mujer, habiendo dedicado toda su vida a ayudar a otros, si es incrédula, realmente todo lo que hace no puede agradar a Dios, porque si eso agradara a Dios se podría considerar como una manera de ganar el cielo, ¿no? De comprarlo. Bueno, pues decir esto es decir algo contrario a lo que creen muchos miles de millones de personas en el mundo en este momento. Porque la mayor parte de la gente tiene una religión de obras, de un modo u otro, sea cual sea el Dios que tengan en su mente. Sin embargo, la Biblia lo dice claramente. Y lo que dice es que si tú no eres creyente, prácticamente cualquier cosa que hagas no vale nada. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por muy grande que sea la apariencia de piedad que tenga una persona, y por grandes que sean los esfuerzos que realice durante toda su vida por hacer obras aparentemente buenas, si las hace separado de Cristo, esas obras tienen muy poco valor. Ante Dios no tienen valor ninguno. O sea, esto nos habla al final del esfuerzo humano y de cómo el esfuerzo humano no vale nada si nosotros dejamos a Dios a un lado y si dejamos a Cristo a un lado. Y esto nos tiene que hacer pensar también en el valor que tiene la conversión, el ser creyentes. Porque un creyente, aunque sea un creyente inmaduro, puede hacer obras que sí agraden a Dios. Y otra persona que se pase toda su vida o todo año tras año tratando de hacer cosas y más cosas, al final resulta que si las hace en sus propios esfuerzos, sin contar con Dios, pues es como si no hubiera hecho nada. Bueno, y el tercer aspecto de la depravación total que yo mencioné antes es que llega al 100% de las personas. Es decir, el 100% de las personas que nacen con una naturaleza totalmente depravada. Algo que no le gustará oír a mucha gente, pero es así. Es decir, el pecado es universal. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46. Sí, pastor, sí. Tú interrúmpeme cuando quieras. Que me he enterado Sí. que la teología musulmana dice que el ser humano ha nacido sin pecado y solamente está corrompido por el medio ambiente, Claro. la gente que le rodea.
Vaya, pues. Sí, eso también lo decía Rousseau. El hombre es bueno por naturaleza, pero es la sociedad lo que lo corrompe. Que es como decir, tú naces en un estado de pureza total, pero después, como la vida es dura y difícil, y pues los reveses que vas sufriendo en el día a día, eso te va haciendo malo. Pero lo que dice la Biblia no es eso. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, que dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Y esto es lo que yo quería leer, lo que está entre paréntesis en la Biblia. No hay hombre que no peque. Y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Bueno, lo que quiere decir es lo que está entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque, todos pecan. Y el incrédulo no solo peca, sino que además se deleita en el pecado. Y podemos leer el versículo 14, el Salmo 14, versículo 3, que nos dice lo mismo. Salmo 14, versículo 3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y luego podemos ir a otro versículo que seguramente más de uno tenéis en la cabeza, que es uno de Romanos. No, Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, y además ahí añade lo que viene después del pecado, y están destituidos de la gloria de Dios. Pero lo que dice es que todos pecaron. No hay nadie que no haya pecado. O sea, el pecado es universal. La idea de la depravación total del hombre es algo que mucha gente no quiere oír. Y como ha dicho el pastor, y sostienen montones de religiones, montones de sectas, montones de grupos y la falsa sabiduría del mundo, pues es más fácil pensar que todos somos buenos y que son otras cosas las que nos hacen pecar o ser malos. Pero eso es falso. Todos somos malos y solo la obra de Cristo en nosotros nos hace ser un poco buenos. Y como conclusión a todo esto, podemos decir que frente al pecado no hay una posición neutral. Es decir, todos pecamos. El pecado forma parte de nuestras vidas. Y el pecado nos impide elegir o rechazar a Dios. Automáticamente lo hemos rechazado ya. Y eso hace que el hombre aborrezca a Dios, y no de cualquier manera, sino de una manera activa en nuestra vida. Y creo que ya lo hemos leído, Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Es decir, la carne, la naturaleza humana, nos impulsa a estar en contra de Dios. Y además no podemos aceptar la verdad espiritual. Este versículo lo leímos la semana pasada, pero vamos a leerlo otra vez ahora, que es 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el hombre natural es el incrédulo y de ninguna manera puede entender las cosas de Dios, de ninguna manera. Es Dios quien tiene que actuar en la persona para que nosotros podamos acercarnos a Él. Si no, lo rechazaremos siempre. Y por otra parte, la depravación total lo que nos muestra es la soberanía de Dios en la salvación. El hombre no puede hacer nada, Dios lo hace todo. Y la salvación es, por supuesto, por gracia. Y si tenemos tiempo hoy, no sé si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, pues podemos ver otra cosa más
ya más corta sobre el pecado, que es la gravedad, bueno, la gravedad no. Tengo una pregunta, la pregunta es, ¿son algunos pecados peor que otros? ¿Hay pecados más graves? ¿Hay pecados menos graves? Sí, hay Sí. más grave que otro. Dime, Jordi. Cuando Dios habla es de abominación, ¿verdad? No es que, o sea, todos los pecados son iguales ante Dios, vamos a decir. La palabra es equivalentes. Todos los pecados son equivalentes. Todos son iguales. Sí. Una mentira es igual que para Dios que uno que mate 20 personas. Eso para Dios es igual. Pero en cuanto a magnitud de maldad, Dios habla de abominación. Sí. Bueno, John MacArthur lo que nos dice, y esto creo que es así, y lo cito a él porque utiliza, creo que palabras más precisas, es, todos los pecados son equivalentes. Es decir, es equivalente un pecado que aparentemente sea pequeño a un pecado que sea grande. Porque todo es pecado. Y todo pecado hace al pecador culpable ante Dios, ¿no? Porque los pecados al final todos tienen la misma raíz, tanto el grande como el pequeño. La raíz es la desobediencia a Dios. Por tanto, desde ese punto de vista todos son iguales y todos nos ponen en enemistad con Dios. Si nosotros pensamos en Adán y Eva, por ejemplo, vemos que han comido una manzana y podemos pensar, eso no tiene valor ninguno. No tiene sentido que Dios haga lo que hace por una simple manzana, ¿no? No puede Dios decir que haya 20.000 manzanas. Realmente no era una manzana. Al decir manzana lo estoy diciendo mal, ¿no? Lo estoy diciendo, digamos, en lenguaje popular. Pero el desobedecer a Dios sí tiene importancia. Entonces, en el momento en el que nosotros quebrantamos los mandamientos de Dios, pues lo que estamos haciendo es atacando directamente a Dios y su soberanía y nos ponemos al margen de Dios. Tanto si desobedecemos a Dios en una cosa aparentemente pequeña como si matamos a 20.000 personas, lo que estamos haciendo es quebrantando las leyes de Dios y sus mandamientos y estamos poniéndonos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, la raíz del pecado es siempre la misma. Y en cuanto a equivalencia, todos tienen el mismo valor, porque todos son o todos representan una rebelión contra Dios, ¿no? Vamos a leer Santiago, que Jordi lo recordará. Santiago, capítulo 2, versículos 11, 10 y 11. Santiago, capítulo 2, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hasta el pecado más pequeño nos hace legalmente culpables ante Dios. Todos los pecados, desde el más grande hasta el más pequeño. Y yo creo que esto es una cosa que los creyentes tenemos que tener presente siempre, porque creo que a veces somos muy transigentes con esto. Y yo creo que si analizáramos nuestra propia vida nos daríamos cuenta de que a veces hay pecados que consideramos pequeños y somos transigentes con ellos y los hacemos sin darnos cuenta, como si no tuviera valor, pero no es así. Debemos darnos cuenta de que el pecado es siempre un pecado y no hay pecados pequeños, pecados medianos y pecados más grandes. El pecado es el pecado y es un ataque directo a la voluntad de Dios. Sin embargo, como decía antes Jordi, en la Biblia se habla de pecados que son mayores y pecados que son menores. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 8, versículo 13.
Ezequiel es un profeta. A veces, lo que tú decías, a veces somos muy indulgentes Sí, con nosotros mismos. ¿Sí? Y tratando de, bueno, es que te necesidad y tal. ¿Ves? Somos muy indulgentes y contra otros somos muy... sí. Somos muy indulgentes con nosotros, pero eso es porque, sin darnos cuenta, tenemos en la mente la idea de que hay pecados que tienen diferentes, digamos... Como que una mentirilla, Sí. bueno, tal, se puede manejar. Sí. Y es una desobediencia hacia Dios. Eso tiene que ver también con el crecimiento espiritual. Sí. Con la madurez, crecimiento espiritual. Sí. Porque a Claro. medida que se va entendiendo más las cosas, uno está más alerta. Claro. Y vas elevando un poco el listón también. Eso. Ezequiel capítulo 8, versículo 13, que dice, capítulo 8, versículo 13, que dice, me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. Este versículo está mostrando diferentes pecados y unos dice que son abominaciones mayores, que son más grandes que otros. Podemos ir también en el Nuevo Testamento al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 11, que dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Aquí dice mayor pecado, lo cual significa que habrá pecados mayores y pecados menores. Y si vamos a Mateo, capítulo 11, Mateo, capítulo 11, versículos 20 y 21, pues aquí leemos nosotros, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Bueno, este versículo no es tan claro. El 22. Claro, que tenía hasta el 24. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Bueno, habla de que el juicio sería más tolerable para Tiro y para Sidón. Y yo creo que esta es la clave. La clave es que todo pecado es una rebeldía contra Dios que merece el castigo eterno. Pero aún así, después habrá castigos diferentes. Jordi. Hay un versículo acá hablando acerca de eso, del tema que tú estás haciendo, en Levítico 18, versículo 22, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Es abominación. Luego Sí. dice en el versículo, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amanciándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Es perversión, Y él va ahí como, mira, esto, sí. tal, como oramos. Cosas que Dios rechaza totalmente. Sí. Y también podemos pensar que el que conoce la voluntad de su Señor y no la hace, pues es posible que sea tratado con mayor dureza. Vamos a Lucas, vamos a ver ya solo 3 versículos más y terminamos por ahí. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48, que dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó,
ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, aquí lo que nos indica es que aquel que conoce la voluntad del Señor y no la hace, ese pues recibirá más azotes, es decir, tendrá un castigo mayor. Y esto lo vemos en algún lugar en la Biblia, que el castigo sea mayor para quienes hagan pecados mayores o para quienes conociendo la voluntad del Señor no la hagan. ¿Hay algún sitio en donde se diga esto? Hay un versículo, no recuerdo, que dice que hay pecado de muerte. Bueno, ya es otro tema. Ese es otro, sí. Vamos a Pedro, a segunda de Pedro. Eso yo creo que lo veremos ya la semana que viene. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Seré el último en encontrar el versículo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, que nos dice: estos son fuentes de agua y nubes empujadas por la tormenta. Sí, fuentes sin agua. ¿Hecho con agua? No. Vale, pues estos son fuentes sin agua. Está refiriéndose a falsos maestros. Son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y da a entender que si hay una oscuridad para todos, para algunos hay una oscuridad más densa todavía. Y tenemos otro versículo, un poco más adelante, en Judas, el versículo 13, que ya es el último que leeremos hoy, que dice: fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eso es, amén. Pastor. Hay una cosa que mira, a mí los jueves me gustan un montón. Estamos hablando sobre la depravación, Sí. el hombre malo, perverso y todo. Hay una cosa bella en la ayuda del creyente, una ayuda. ¿Sabes cuál es la ayuda? Hay muchas. Una es que tenemos el Espíritu Santo. Eso es. El Espíritu Santo nos ayuda. Sí, El sí. Espíritu Santo, cuando hay momentos de tentación, gracias al Señor que tenemos el Espíritu Santo. Otra cosa, tenemos la presencia de Dios, que no podemos esconder nada a Dios. Eso es. Gracias también por eso, porque como cristianos tenemos que entender eso. También tenemos el ejemplo del Señor Jesús para seguir sus pisadas, porque Él es el ejemplo que nosotros necesitamos. También tenemos darnos cuenta lo que significa nuestro testimonio, que podemos arruinar nuestro testimonio. Sí. Y también debemos darnos cuenta que el Señor nos va a disciplinar. Entonces, esas cosas son muy buenas cuando el creyente se da cuenta de eso y prácticamente dice: gracias, Señor, que tú me ayudas con esto, y eso es muy interesante también. Sí, así es. Pero todo esto muestra los efectos del pecado en nuestra vida. Muestra que no somos buenos, que el pecado merece castigo y que lo mejor que le puede pasar a una persona es convertirse a Cristo. Bueno, pues si alguien quiere decir algo, bien, y si no, pues ya lo dejamos hasta la semana que viene.